Hola, ¿qué tal, chicas? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles nuevamente. Pues, ¿qué creen? Que estamos ya en la recta final del cuatrimestre y de verdad que el tiempo pasa súper rapidísimo. Probablemente al iniciar con esto de la pandemia igual se nos complicó muchísimo por no estar como muy familiarizadas con cuestiones de la tecnología, pero bueno, ya pasó el tiempo súper rapidísimo y probablemente nos dimos cuenta que la práctica hace al maestro, ¿sí? Hemos estado sacando el cuatrimestre de una manera virtual y lo hemos hecho muy bien. Lo han hecho ustedes muy bien, chicas. Bueno, nos falta un pequeño paso para terminar. Inclusive ya están preparando ustedes también su proyecto final, que es el programa motivacional. Les recuerdo que este sábado en la reunión en MIT es la entrega, no entrega final, es la revisión de los avances, ¿sí? Serían ya 15 días de su programa motivacional y pues bueno, vamos a revisarlo cómo van para el día sábado, ¿sale? Ok. Esta semana los temas que les tocó abordar a su compañera Karina Saldívar y Sandra es motivación al logro, incentivos y castigos y el esquema de valores y actitudes. Bueno, comenzaremos entonces con el tema de motivación al logro y ¿cuál era el otro tema? Motivación al logro y los incentivos y los castigos. Ok. Motivación al logro. Cuando hablamos nosotros de logro, ¿a qué creen que nos referimos? Motivación del logro, al logro. Bueno, la motivación para que nosotros logremos cualquier objetivo o cualquier meta que nosotros nos fijemos se puede entender como esta fuerza interior que nos empuja a quienes, a cada uno de nosotros o a cada una de las personas a aprovechar al máximo sus potenciales innatos, esta motivación intrínseca que la hablábamos durante las primeras clases del cuatrimestre, que habla de este impulso propio, ¿sí? Que viene desde dentro de nosotros. Entonces consiste en aprovechar en cada uno de nosotros esa motivación intrínseca, a entenderlos y desarrollarlos de la forma que nos ayude para poder conseguir estos logros, ¿sí? Según vamos creciendo y nos vamos formando de manera personal y de manera profesional, esa motivación aumentará o a veces desgraciadamente se estancará o irá en bajada, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que se nos presentan día a día situaciones complicadas y de nosotros depende si seguimos adelante, si identificamos esas situaciones no tan favorables para nosotros, rescatamos lo positivo, porque toda situación, recuerden, siempre les he mencionado, por más difícil que se vea, tiene algo de positivo. Y como dice el dicho, después de la tempestad viene la calma. Y si nosotros identificamos en dónde podemos mejorar, podemos seguir avanzando y poder cumplir con esas metas, poder lograr esos objetivos, ¿sí? En la educación, esta motivación al logro, bueno, en la educación se da de una manera muy particular. Llevando a esta teoría al plano educativo, se puede entender como un alumno o como una alumna se fija un logro antes de emprender una tarea para la cual se va a motivar más o menos dependiendo, entre otros factores, el grado de interés que vea en ella. Como docentes hemos tenido experiencias en que nos damos cuenta que a nuestros alumnos les falta mucha motivación y que por más que nosotros los docentes estructuremos o planeemos nuestras actividades de clase de una manera que creemos nosotros que es motivante para ellos, pues bueno, ya estando dentro del aula y estando
trabajando sobre esa actividad, nos damos cuenta que 1, 2, 3 o la mitad del grupo no están motivados, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esta situación? Bueno, esta situación depende de los factores, de estos factores del grado de interés que tenga cada uno de los alumnos. Recordemos que las experiencias de vida de cada uno de los seres humanos pues son diferentes, y por más dinámica que esté la actividad, puede que en ese momento no logre captar la atención o no logre motivar a todos los integrantes del grupo. ¿Sale? Ok, en cuanto a los incentivos, los castigos y los reforzadores, vamos empezando con los incentivos. Los incentivos son estímulos. Son estímulos que hacen que una persona tenga más motivación. ¿Para qué? Pues ya sea para trabajar, para estudiar, para realizar alguna determinada actividad, etcétera, ¿sí? Entonces, son estímulos que se hacen hacia una persona. ¿Para qué? Para aumentar su motivación. ¿Sale? Los incentivos despiertan curiosidad en el estudiante. Generan un trabajo colaborativo, estimulante, y con esto puede enriquecerse o pueden ayudarse entre compañeros. El reforzamiento en el hogar a los esfuerzos escolares del alumno. También tienen o pueden poseer un valor intrínseco del material utilizado. Pueden ser también algunos textos, algunos libros, algunos recursos didácticos. Los incentivos extrínsecos, como elogios, calificaciones, estrellitas, una retroalimentación positiva más que una retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces esos pueden ser incentivos. Aquí también cabe mencionar, chicas, que no siempre se puede incentivar de una manera extrínseca a alguien. En ocasiones esto de los incentivos son como un poquito contraproducentes si no tenemos como equilibrada esta parte. ¿Por qué? Porque entonces, si no existen estos incentivos, si acostumbramos al alumno o acostumbramos a la persona a que se motive porque le vamos a dar un incentivo, y en situaciones en las que no se den incentivos, entonces esta persona no va a trabajar o este alumno no va a estar motivado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre se puede incentivar de una manera material, ¿sí? Esto que yo les acabo de mencionar son diferentes formas de incentivar. No siempre, si se dan cuenta, no siempre son incentivos de manera material, ¿sí? Sino que se puede también despertar en el estudiante esta curiosidad por seguir estudiando o seguir aprendiendo, ¿sí? También ellos se pueden ver favorecidos por el trabajo colaborativo, como les mencioné. Eso también es un incentivo. En ocasiones que no quieren trabajar de manera individual, ok, entonces vamos a trabajar de una manera colaborativa, pero tú tienes que aportar a tu equipo, ¿sale? Entonces, de alguna manera ahí estás incentivando para que él trabaje, ¿sí? Otro incentivo sería a través de una película, a través de una canción, a través de un juego, de una dinámica, ¿sí? O algún valor extrínseco también, como ya les comenté. Puede ser algún elogio, alguna calificación, alguna estrellita, o simplemente alguna retroalimentación, ¿sale? Entonces, ojo con esto, hay que mantener el equilibrio en cuanto a los incentivos que nosotros proporcionamos, ya sea a nuestros alumnos o a las personas a las cuales nosotros estamos asesorando, ¿sale? Ok, vamos con los reforzadores. Los reforzadores se utilizan para reforzar, valga la redundancia, una conducta, para que esta conducta se repita. Si yo identifico, por ejemplo, un alumno que normalmente no termina a tiempo sus trabajos y de repente logra hacerlo, entonces yo ahí puedo llevar a cabo un reforzamiento o un reforzador. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa conducta en mi alumno se repita.
De igual manera, cuando nosotros reforzamos una conducta negativa o una conducta poco favorable en el alumno, de manera inconsciente estamos provocando que esa conducta se repita, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Existen reforzadores positivos y reforzadores negativos. Ahorita los vamos a revisar. Ok. Los reforzadores positivos, a quien ejecuta la conducta que estamos reforzando, le damos algo positivo, le damos algo bueno como consecuencia de esta conducta. ¿Sí? Por ejemplo, aplicar un premio tras la conducta deseada. Y recordemos que no siempre tienen que ser premios materiales, sino que pueden ser algunos incentivos también, de alguna otra manera, ¿sí? Con algún reconocimiento, con algún reforzamiento, con una retroalimentación positiva, ¿sí? Para no acostumbrarlo a que siempre que haga o que lleve a cabo él alguna actividad de una manera favorable o positiva, va a recibir un reforzador o un incentivo material, ¿sale? Ok, entonces tener bien equilibrada esta parte. Por ejemplo, cuando un niño realiza una conducta que nosotros estamos reforzando como consecuencia, le ofrecemos algo positivo. Si realiza una tarea a tiempo y la realiza bien hecha, gana un premio. Le compraremos un regalo, le premiamos con lo que le gusta. Por ejemplo, le podemos extender un poquito más el recreo, unos minutitos. Le podemos decir, excelente, muy bien, lo hiciste muy bien. Continúa así. ¿Sale? Entonces esos son algunos ejemplos de reforzadores positivos. En cuanto a los reforzadores negativos, a quien ejecuta la conducta que estamos reforzando le quitamos algo malo que le pasaba, le deja de pasar como consecuencia de esa conducta, ¿sí? Por ejemplo, aquí también tenemos un ejemplo. Eliminar algo negativo tras la conducta deseada, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado también con esto, porque como les mencioné hace un momento, de manera inconsciente podemos estar reforzando una situación negativa sin darnos cuenta, ¿sale? Entonces, si yo identifico una situación negativa, no tengo que estar reforzándola. ¿Cómo estaría reforzándola? Estar recordándole y recordándole y recordándole, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho tacto para cuando suceda una situación no tan favorable para el alumno, ver de qué manera la podemos abordar sin necesidad de estarla reforzando para que se repita. Un ejemplo de esto sería como cuando, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo del chico que termina pronto la tarea, podemos poner este mismo ejemplo de que nunca termina a tiempo la tarea. Y como docentes siempre le decimos, tú siempre, siempre, siempre eres el último o nunca terminas la tarea. O lo estás haciendo muy feo, nunca entiendes, eres un burro. Eso sería, por ejemplo, estar reforzando una actitud negativa, reforzando de una manera negativa, ¿sí? Caso contrario, si yo veo que el alumno nunca termina, que el alumno no realiza con calidad sus actividades, bueno, entonces yo identifico algo así sea mínimo en lo que haya mejorado y refuerzo eso positivo que yo identifico, ¿sí? No me la paso reforzando lo de diario, lo negativo. ¿Por qué? Pues porque el chico se va a etiquetar. Y el chico no va a estar motivado porque va a decir, ay, yo siempre termino tarde, ay, mis trabajos están muy feos, la maestra siempre me lo dice, ay, yo siempre soy el burro, ¿sí? Entonces, ojo con esto, podemos estar reforzando de manera negativa de una forma inconsciente, ¿sí? Sé que puede ser un poquito complicado, chicos, chicas, sé que nos puede costar un poquito de trabajo, pero esos pequeños avances que tengan nuestros alumnos hacen la diferencia. Hay que tratar de fijarnos en los pequeños avances, aunque sean mínimos, y dejar por un lado las etiquetas que en ocasiones traen cargando los chicos desde grados
inferiores, ¿sí? Llega el chico a sexto y todavía está etiquetado como que es el burro de la escuela, siendo que en primero la maestra lo etiquetó porque no sabemos qué situaciones el niño traía. Recuerden que muchas veces juzgamos lo que vemos, más no vemos el problema de raíz, ¿sí? Entonces, si la maestra de primero le colgó la etiqueta al niño porque no terminaba a tiempo, sin ver más allá su contexto sociocultural o porque el niño estaba así, se le hizo fácil colgar esta etiqueta. Al momento de que el niño pasa a segundo, entonces la maestra de primero le dice a la segundo, ay, fulanito de tal es el burro, ¿sí? Entonces la de segundo continúa con esa etiqueta y así sucesivamente hasta que el niño terminó la primaria y durante los 6 años que duró en la primaria, ¿qué creen? Pues fue el burro de la escuela, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con esos reforzadores. Ok, pasamos a lo que son los castigos. Bueno, un castigo se le denomina a una sanción, una pena o una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de falta. Los castigos por lo general buscan funcionar como un correctivo. Muchas veces a mí no me gusta mencionar esta palabra de castigo, yo la cambio por el sinónimo de consecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, el castigo puede sonar como injusto, ¿no? Como yo como autoridad te castigo por esto, porque hiciste mal, o porque yo soy la autoridad. Mas sin embargo, si tú lo cambias, la palabra castigo por una consecuencia, entonces le explicas al chico que no lo estás castigando tú, que cada reaccionar mío va a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, si tú se lo haces ver de esa manera, que si él que él toma una decisión y realiza cierta actividad o lleva a cabo cierta actitud, entonces va a tener una consecuencia. Y esta consecuencia puede ser favorable o desfavorable, ¿sí? Entonces no es castigo, es consecuencia. Consecuencia de un actuar mío, de un actuar del alumno. Cuando tú se lo haces ver de esta manera, entonces él no se siente castigado. Él se siente que hizo algo que no era adecuado y entonces por lo tanto está viviendo una consecuencia, ¿sí? Ok. Castigo positivo. ¿A quién ejecuta la conducta que queremos eliminar? Le damos algo malo le pasa como consecuencia de esa conducta. Vean aquí cómo se menciona la palabra consecuencia, ¿sí? Castigo negativo. A quien ejecuta la conducta que queremos eliminar, le quitamos algo bueno que le pasaba, le deja de pasar como consecuencia de esa conducta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dentro del salón de clases, como docente o como figura de autoridad, al inicio del ciclo, al inicio del curso, siempre es recomendable fijar las normas de convivencia dentro del aula. ¿Para qué? Pues para que regulen la conducta principalmente, ¿sí? Entonces se dan a conocer estas normas de convivencia dentro del aula y en caso de que no se cumplan esas normas, entonces hay una consecuencia. Por ejemplo, no debes de comer dentro del salón de clases. ¿Por qué? Pues tú sabes por qué, porque se te puede ensuciar tu trabajo, porque puedes derramar algún líquido y alguien se puede resbalar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a algún alumno se le hace fácil y lo hace. Come dentro del salón de clases. Se le derrama algo, alguien va caminando, se cae, se provoca algún accidente. Obviamente tiene que haber una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿la consecuencia cuál sería? Bueno, puede haber muchas dependiendo de las consecuencias que se fijen al inicio del ciclo. Por ejemplo, esta de no comer dentro de clase, se me ocurre que su consecuencia sería en primera, pedir una disculpa a la persona que se dañó a consecuencia de él no haber cumplido con esa norma. En segunda, probablemente se le puede pedir que realice alguna exposición
de algún tema que sea relevante o que sea alusivo a esta norma que el alumno violó. Esta norma que el alumno pues no acató o que violó, ¿no? Por ejemplo, eso sería para mí una consecuencia, ¿sí? Puede haber algunas otras más fuertes según pues según el maestro, según el padre de familia, ¿sí? Pero bueno, esa se me ocurre a mí. Continuamos entonces con algunos ejemplos. Castigo positivo: un niño hace algo que consideramos malo y para que no lo haga más, pues le damos trabajo extra, le damos más deberes o simplemente pierde él algún privilegio que tenía sobre de algo que le gusta, alguna comida, no sé, a lo mejor un rato de estar viendo películas o una ida al cine o salir con sus amigos. Entonces puede él perder esos privilegios. Eso sería un ejemplo. Otro sería un castigo negativo: un niño hace algo que consideramos nosotros malo y para que no lo haga más le dejamos sin recreo o sin postre o sin ir al cine o lo castigamos quitándole algo que le gusta, ¿sí? Entonces las consecuencias, no castigos, las consecuencias que él tendrá que enfrentar es perder sobre todo los privilegios que él tiene. Aquí es bien importante, chicas, hacer mención que no lo podemos castigar con quitarle algo que él necesite, que esté dentro de sus necesidades básicas. Por ejemplo, no lo podemos privar de salir al baño, no lo podemos privar de no salir al recreo, no lo podemos privar de que no coma, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque eso cubre sus necesidades independientemente de lo que haya hecho malo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, no podemos privarlo de lo que cubra sus necesidades básicas, ¿sale? Lo podemos privar de aquello que él se ha ganado de alguna manera, que no ponga en riesgo su integridad. Los privilegios se ganan y los privilegios se pierden, ¿sale? Entonces, los privilegios no son una necesidad en la vida de un ser humano, ¿sale? Entonces, con esto podemos nosotros retirarle esos privilegios o darle esos privilegios, ¿sale? Ok. En la actividad que van a realizar con respecto a esta temática, que fue la motivación al logro, los incentivos y los castigos o las consecuencias, en una hoja blanca van a realizar un cuadro en donde escriban un ejemplo de un reforzador positivo o negativo y un castigo positivo o negativo, ¿sí? Y aquí les muestra a su compañera una pequeña tablita con algunos ejemplos para que ustedes se guíen. Recuerden, chicas, que si ustedes tienen comentarios extras o tienen alguna duda al respecto de estos temas, con todo gusto el día de la reunión en Meet, el día sábado, lo abordamos. Yo les recomiendo que lo anoten porque muchas veces traemos muchísima información y si nosotros no la anotamos, pues es muy fácil que se nos olvide, ¿sale? Porque acuérdense que no somos ordenadores, no somos una máquina. Aunque nuestro cerebro tenga muchísima capacidad, a veces las situaciones que estamos viviendo en el momento nos impiden que recordemos todo. Entonces, si tienen alguna duda, anótenla y con gusto lo checamos, ¿sale? Ok, entonces aquí terminamos con este tema y pasamos al siguiente tema, que es la escala de valores o esquema de valores, y el otro tema es actitudes. ¿Qué son las actitudes y los diferentes tipos de actitudes? Okay. Empezamos entonces con el esquema de valores. ¿Qué son los valores? ¿Qué conocemos nosotros como valores? Valor económico, valor moral, valor familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, los valores, ¿qué son? Son aquellos principios que nos permiten a nosotros los seres humanos ser mejores personas. Imagínense,
una sociedad en donde no permeara ningún valor, ¿sí? Probablemente es muy común para nosotros escuchar como valores la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Los valores son creencias y cualidades que se adhieren a las características de una persona y que le ayudan a comportarse dentro de una sociedad de una manera determinada. Los valores no son los mismos en una sociedad y en otra, o no son los mismos en una nación y en otra. Aquí hay diferencias. ¿Y de qué dependen las diferencias que haya en cuanto a estos valores? Pues depende mucho del estilo de vida, de las costumbres, de las tradiciones, del lugar. Por ejemplo, no son los mismos valores que permean en la sociedad mexicana al igual que en la sociedad europea, ¿verdad que no? Ok, vamos entonces a continuar con este tema de los valores. Los valores establecen prioridades dentro de nosotros y nos ayudan a nosotros las personas a elegir un camino o a tomar decisiones. Existen diferentes tipos de valores. Esto depende mucho de acuerdo a la escala de valores que nos rija a nosotros dentro de nuestra familia o dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, los valores familiares se refieren a lo que la familia valora y establece como bueno o malo. Se derivan de las creencias, como ya les había mencionado, estas creencias fundamentales de los padres con las cuales se educan a sus hijos. Se transmiten a través de todos los comportamientos con los que la familia actúa día a día, y pues estos van de generación en generación. Eso es en cuanto a los valores familiares. Existen también los llamados valores universales. Esto quiere decir que no son en específico de una sociedad, sino que son valores que permean alrededor del mundo y son los más conocidos, por eso se les llama universales. Esta es la responsabilidad, la verdad, la cooperación, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la honestidad. Esos serían los valores universales. Existe otro tipo de valores que son los valores morales. Estos sí son diferentes, no son a nivel universal ni a nivel mundial. Depende de la moral que se dé en cada lugar. ¿Sale? Por ejemplo, los valores morales son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera indispensables para la convivencia, el bien general y el orden. ¿Sale? Les vuelvo a comentar que los valores morales dependen del lugar en el que yo me encuentre. No son los mismos valores, inclusive no yéndonos tan lejos, no son los mismos valores que permean dentro de mi familia adentro de la familia del vecino, o dentro de la familia de Juanito adentro de la familia de Luis, por ejemplo, ¿sí? Entonces la moral cambia, los valores universales no, esos son los mismos a nivel mundial, ¿sale? Y la moral depende del lugar, depende de las personas. También existen los valores materiales. Estos tienen que ver con aquellos que satisfacen las necesidades básicas de los seres humanos, y estamos hablando meramente de cuestiones económicas, lo que se puede comprar con dinero, ¿sí? Algo material. Son valores materiales. ¿Sale? Ok. Pasamos a los valores espirituales. Estos valores espirituales se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no materiales de nuestra vida, como pueden ser las creencias religiosas, por ejemplo. ¿Sale? Y los valores personales. Los valores personales son aquellos que nosotros consideramos principios indispensables sobre los cuales nosotros construimos nuestra vida y que nos guían para relacionarnos con otras personas. Un ejemplo podría ser la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, ¿sí? Ok. También existen los llamados valores socioculturales. Son aquellos que imperan en la sociedad en que nosotros vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia,
y pueden coincidir o no con los valores personales o familiares. Muchas veces escuchamos principalmente a nuestros abuelitos o nuestras abuelas que dicen, es que ya no hay moral, es que ya no hay valores, es que en mis tiempos, pues sí, señora, en sus tiempos, ¿sí? Entonces la vida es dinámica y día a día los valores van cambiando dependiendo la cultura, dependiendo las costumbres, dependiendo las necesidades, ¿sí? A esto se le conoce como valores socioculturales, que cambian constantemente de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las personas, de acuerdo al lugar, ¿sale? Ok, eso es en cuanto a los tipos de valores. Pasamos a las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Puede estar sucediendo una situación y puede haber dos alumnos o dos personas enfrentando esa misma situación, pero nos damos cuenta entonces que cada uno tiene diferentes estrategias o diferentes herramientas para enfrentar esa situación, y uno la enfrenta de una manera y otro la enfrenta de otra manera. ¿Sale? Entonces ahí eso sirve como ejemplo como para podernos dar cuenta cómo la actitud es de la que depende que esta situación se solucione o no, que se logre o que vaya para abajo, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la actitud. Una misma situación, dos personas diferentes y resultados diferentes. ¿A qué se debe esto? La actitud es la manifestación o es el ánimo con el que nosotros enfrentamos una determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, en psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. En pedagogía, es una disposición subyacente que con otras influencias contribuye para determinar una variedad de comportamientos en relación con el objeto o con la clase de objetos que incluyen la afirmación de las convicciones y los sentimientos sobre acciones de atracción o rechazo. Está un poquito largo, ¿verdad? Y la actitud en sociología consiste en un sistema de valores y creencias de un individuo o un grupo de individuos que se predisponen a sentir y reaccionar de una manera determinada ante algunos estímulos. Entonces dense cuenta, chicas, cómo dependiendo de nuestras experiencias de vida, dependiendo de cómo hemos ido creciendo, cómo hemos aprendido a enfrentar diversas situaciones, es como nosotros vamos a reaccionar y es la actitud que nosotros vamos a tener para poder solucionar cualquier situación. ¿Sale? Muchas veces juzgamos, la mayoría de las veces, pero no entendemos que si una persona toma una decisión o actúa de una u otra manera, pues tiene que ver con sus experiencias de vida. ¿Sale? Y la actitud se puede trabajar y se puede modificar. Claro que se puede trabajar y se puede modificar, pero para esto se necesita un proceso algo lento, ¿sí? Porque muchas veces esas actitudes vienen ya de generación en generación y cuesta un poquito de trabajo modificarlas. Es posible, no es imposible, pero sí cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Entonces, si cambio mi actitud, cambio mi resultado. Si a mí no me gustan los resultados que estoy obteniendo o cómo enfrento las situaciones que se me presentan día a día, ¿por qué? Porque no tomo buenas decisiones, pues entonces tengo que analizar qué actitud estoy tomando frente a esas situaciones y empezar a trabajar, ¿sí? Para obtener un resultado diferente, que me satisfaga, que me llene, que me deje contento, ¿sale? Entonces la actitud se puede trabajar. Tipos de actitudes. La tan sonada actitud positiva. Ahorita veremos también la actitud negativa. Bueno, la actitud positiva nos permite afrontar una situación enfocada únicamente en los beneficios de la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. Les recuerdo que se trabaja, no se da de manera automática ni es magia, se tiene que trabajar. Por otro lado, tenemos la actitud negativa, ¿sí? ¿Conocen a alguien que siempre esté de malas? Que siempre tenga esta actitud negativa, que sea pesimista. Sí, ¿verdad? Conocemos a mucha gente. O que yo hasta nosotros mismos en ocasiones también.
tenemos esta actitud negativa. Ok. La actitud negativa no nos permite a nosotros los individuos poder sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo, lo cual nos lleva a tener sentimientos de frustración, resultados desfavorables, resultados que no nos agradan y que no nos permiten alcanzar nuestros objetivos deseados. Yo siempre he dicho que por más oscura que sea la noche, siempre viene el día. A la noche siempre le sigue el día. ¿Sí? Entonces no hay mal que dure 100 años, nada es para siempre. Después de la tempestad viene la calma, ¿sí? Entonces yo recomiendo tratar de calmarnos en ese momento, que por estar enojados, que por estar frustrados, no vemos ni una pizca de algo positivo, ¿sí? Entonces toda situación negativa, aunque no lo parezca, trae algo de positivo. Solamente necesitamos calmarnos, respirar profundamente, oxigenar nuestro cerebro y bueno, que se nos vaya ampliando poco a poco el panorama. Es complicado, no es fácil, pero se puede lograr. ¿Sale? Ok. También está la mencionada y conocida actitud crítica. La actitud crítica se refiere a analizar las situaciones si son verdaderas o si son falsas y encontrar los posibles errores. Esto nos permite, esta no permite aceptar ningún otro conocimiento que previamente sea analizado para asegurarse que los conocimientos adquiridos sean puramente válidos, ¿sí? Actitud crítica. Hay muchas personas que necesitan analizar, que necesitan reflexionar, que necesitan encontrar el porqué de una situación. A eso se le conoce como una actitud crítica. Recuerden que tiene que haber un equilibrio en esta actitud crítica, porque luego hay una crítica destructiva y no una crítica constructiva. Entonces debemos de apostar siempre por una crítica constructiva. Analizar y reflexionar es muy bueno, pero para encontrar soluciones, no para estar criticando a otras personas. ¿Sale? Entonces, actitud crítica de manera positiva para crecer. ¿Va? Ok. Esto sería en cuanto a qué es la actitud y los tipos de actitud, positiva, negativa y actitud crítica. Ok. Como a manera de retroalimentación de estos temas está la actividad de observar una imagen que les voy a presentar y en esta imagen ustedes van a tratar de describir qué tipos de valores están representando las personas que están dentro de esta imagen y tienen que argumentar el por qué creen ustedes, por ejemplo, el valor de la honestidad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esta imagen proyecta el valor de la honestidad. ¿Sí? Lo van a escribir entonces en un Word, en un documento de Word o en su cuaderno, lo que se les facilite a ustedes, ¿va? Ok, esto es en cuanto a los temas de esquema de valores y la actitud, ¿sale? Entonces esa es la actividad y pues bueno, sería todo, chicas. Les agradezco su tiempo prestado, como siempre son muy atentas. Y pues las veo el día sábado. No olviden que el día sábado hay que presentar por favor los avances de su programa motivacional y pues realizar las actividades propuestas, las que les acabo de mencionar. Sería todo, las veo para el sábado.